¿ya? Primero se escribe el año, coma, después se escribe el mes, sería 1 también, coma, y después se escribe el día, entonces 1. Cero date, y luego eso es todo. No, eso sería el argumento start date. Ahora colocamos coma y agregamos end date. Podríamos colocar otro date para escribir directamente la fecha, pero vamos a ocupar algo que nos sirva para que entregue la fecha del día actual. Entonces, eso sería today. Existe today también. ¿Ya? Cerramos ahora calendar y tendríamos el rango completo. ¿Ya? Ahora, automáticamente crea la jerarquía. Pero la idea es que aprendamos a crear estas columnas. Hay tablas que van a tener columnas de fechas sin jerarquía y nosotros tenemos que ser capaces de crear las columnas que nos sirven para jerarquizar los resultados, por fecha, claro. Entonces vamos a aprender a crear año, trimestre, mes, día y varias columnas adicionales más. ¿Ya? Aparte que estas son columnas virtuales, no existen en la tabla. No están a la vista. Lo que es más bien una ventaja, porque no ocupan memoria entonces. Pero, bueno, lo primero que vamos a hacer en Date es ajustar el formato fecha, porque la hora no es ningún aporte. Vamos a mejor aquí en selecciono inicio, lo selecciono acá la columna, ahí está, selecciono Date, y luego elegimos el formato, fecha corta solamente. Ahí se ve más ordenado. Ya, entonces, primera columna que vamos a añadir va a ser la columna año. Entonces presionamos el botón nueva columna y vamos a escribir el título, que se va a llamar año, y luego la función, son funciones de fecha y hora las que vamos a estar añadiendo, sería la función year, ¿ya? Y luego dentro de year agregamos dates. Cerramos. Y entonces cerramos, enter, y nos va a traer solamente el año de la fecha date, de la columna date. ¿Ya? Ahora continuemos con el semestre. Pongan atención aquí, esta función es un poco más extensa. No existe una función semestre, como existe year, como existe quarter para los trimestres. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que hacer un pequeño cálculo matemático del mes dividido por 6. Y luego redondearlo a 0 decimal. ¿Ya? Sería de esta manera. Vamos a llamarlo a semestre. Esta ya es una columna que no existe en la jerarquía originalmente. Y nos puede servir para los análisis, para la visualización. Sería, miren, de esta manera. Si colocamos months, vamos a tener el mes. ¿Ya? El mes en versión numérica. Month de la columna dates. ¿Ya? Cerramos. Y eso, si lo dejamos hasta ahí, vamos a retomar ahora. Tendríamos solo el número del mes. Esto nos sirve como instrumentalmente para llegar al semestre. ¿Por qué? Porque ¿cuántos meses tienen los semestres? ¿O cuántos semestres tienen los años? Tienen 6 semestres. Tienen, bueno, 2 semestres y tienen 6 meses cada semestre. Entonces, ¿qué significa eso? Que si dividimos la cantidad de meses del año por 6, nos daría en qué semestre se encuentra. Eventualmente, pero requiere un mejoramiento después. Sería entonces dividido por 6. ¿Ya? Si lo dividimos por 6,
y está acá como número entero. Nos conviene que esté como número decimal y con al menos un decimal, para que se entienda el resultado. ¿Ya? Entonces, al dividirlo por 6, efectivamente, 6 dividido por 1 es 0,2. ¿Ya? Y después va a ser 0,3 cuando pase a febrero, va a ser 0,3 cuando pase a abril, 0,7, va a ir aumentando de poco hasta que llegue a junio y va a ser 1. ¿Ya? Y después va a ser un poco más de 1. ¿Ya? ¿Cómo podemos, de qué forma podríamos convertir este resultado en el semestre? Porque todavía no lo es, pero está cerca. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Entre medio lo dije un poco a la rápida, pero lo mencioné. ¿Alguna idea? Con un pequeño cambio, esto podría terminar perfecto. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Bueno, sería entonces aproximando. Si aproximamos hacia arriba, representaría correctamente el número del mes, el número del semestre. Si todo lo que es menor a 1 lo convierte en 1, coincidiría con el número del semestre. Y cuando llega a 1, a mayor a 1, hasta 1 es 1. Si supera 1, debiera ser el semestre 2. ¿Cómo logramos ese comportamiento? En Excel se llama redondear más. Si aplicamos un redondear más, que aumente siempre al valor más alto, eso correspondería a un semestre. En DAX, la función redondear más se llama round up. Round up. Si escribimos round, ahí vamos a tener round up, que en el fondo redondear siempre. ¿Ya? Round up, y al final, se me borró sin querer una M. Entonces, coma, y luego le agregamos al final número decimales, no los tiene. Queremos que redondee el primer dígito, no el primer decimal. Entonces colocamos 0. Y ahí está. Entonces ahí se convirtió en 1 y 6. Si vamos al botón de filtro, en 1 y 2. Semestre 1, semestre 2. ¿Ya? Ahora, las jerarquías, cuando las ocupamos, no aparece con número, por ejemplo, el trimestre no aparece 1, 2 y 3 y 4. Aparece trim 1, trim 2, trim 3. Entonces, se esperaría algo similar también para el semestre. Que aparezca no solamente con el número, sino que aparezca SEM 1 y SEM 2. ¿Ya? Entonces, bueno, eso sería concatenando semestre. O concatenando con la palabra semestre. Entonces colocamos comillas SEM, espacio, comillas, y ahora aplicamos el concatenar. Ahí está. Y estaría listo. Entonces, ya tenemos semestre 1, semestre 2. Segunda columna de la tabla calendario. ¿Ya? Ahora debiéramos continuar con la columna trimestre, justamente. La vamos a crear a mano, que en realidad aquí ya la tenemos, pero la vamos a crear porque en algunos casos no vamos a tener jerarquías. Entonces agregamos otra columna. Trimestre más directo de crear. Se lo voy a llamar entonces trimestre. Vamos a llamarla de la misma forma que la jerarquía. No va a chocar el nombre. Y hay una función que crea automáticamente este resultado. Es la función trim. Hay que decir. Es la función quarter. Quarter. Ahí está, quarter. Y tomamos la columna dates. ¿Ya? Como dato de origen. Cerramos. Y ahí está. Entonces, pero va a ocurrir la misma situación que teníamos con el semestre. Va a ser solamente un número. Entonces, si lo queremos mostrar como texto, vamos aquí
y concatenamos, colocamos un texto a la izquierda con comillas, trim, espacio comillas, ampersand. De ahí lo tendríamos adaptado con el texto correspondiente. Deberían haber 4 trimestres. Ahí están. ¿Ya? Bueno. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, duda? La idea es que lo vayan resolviendo también a la par. No se confíen en los videos, porque los videos están, siempre van a funcionar, pero en el sentido de que es mucho mejor poner atención en clases, porque aparte se puede interactuar, se puede preguntar, y muchas veces uno quiere ver el video más adelante y después no lo hace. ¿No es cierto? La naturaleza humana es así, ¿no es cierto? Un porcentaje más o menos grande de lo que uno a veces quiere hacer más adelante, al final no se pudo hacer. ¿Por qué razón? No se hizo por qué razón. Entonces, a veces el video es contraproducente, porque la mayoría de los alumnos se confían en ello, pero después en la práctica no los revisan como fue originalmente el deseo. ¿Ya? Por motivo de fuerza mayor o cualquier motivo. Entonces, no es generalmente seguro el tema de confiarse en que está el video después. Ya, tenemos entonces el año, el semestre y el trimestre. ¿Con qué podríamos continuar? Ahora con el mes, pero el mes como texto. Vamos a continuar con el mes como texto, entonces agregamos otra columna más. Y esta función es distinta. Vamos a llamar mes T de texto, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque esta función no se llama mont, como uno podría pensar. Mont es mes como número. ¿Ya? Entonces, para convertir a texto, el mes se ocupa la función format. Format. Y en el valor colocamos, como es habitual, dates. De ahí tomamos los datos. Y después coma. Y el formato es el que define de qué forma vamos a mostrar la fecha que está en date. Y aquí tenemos la libertad total de elegir el formato, cualquiera de los formatos que existen como formato texto. Está el día, el mes, el año como D, M, Y. Y cada uno con distintas presentaciones según la cantidad de veces que se repita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el mes, si se escribe 4 veces, se va a ver como texto. ¿Ya? Y bueno, eso sería. Ahora, si quieren que se vea en mayúscula, podríamos agregar aquí adelante la función upper. Upper. Ahí colocamos adelante upper y el texto se va a convertir a mayúscula. ¿Ya? Lo contrario creo que es lower. Lower. Lower es minúscula, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿de qué forma se podría crear la primera letra mayúscula? Esto es algo, no existe esa función. En Excel la función se llama non propio. ¿Ya? Pero no existe esa versión de la primera letra mayúscula en DAX. Entonces, si quisiéramos lograrlo, es un poco que tendríamos que darnos un poco de ingenio para crear con la función upper, la función izquierda, la función derecha, convertir a mayúsculas y minúsculas y concatenar esos caracteres. Es un trabajo que más o menos no es tan rápido, pero se puede hacer, pero hay que crearlo a mano. ¿Ya? Lo hice hace poco, creo que ayer incluso en otro curso de Power BI, pero bueno, no es imprescindible. Ya, vamos a avanzar mejor. Sería entonces, después de mes, podríamos agregar el mes como número, que eso ya lo hemos hecho para
dentro de semestre en realidad lo ocupamos. Agregamos ahora la columna mes. ¿Ya? Mes. Y sería solamente la función months. Y en fecha se coloca dates. Enter. Y ahí tenemos el mes habitual el número de mes habitual, el de siempre. ¿Ya? Ahora pasemos a los números de semana. Otra columna que también puede servir es evaluar en qué número de semana es la fecha. Hay 53 semanas dentro de un año. Entonces, bueno, vamos a crear la columna que se llame número de semana. Número de semana. Entonces sería weekday. La función es weeknum, que se dice. Weeknum. Y es muy rápida, solamente se coloca la columna dates. Y definimos en el segundo argumento si la semana comienza en domingo o el lunes. Si comienza en domingo, en el fondo el calendario judío, ¿no es cierto? Es más probable que ocupemos que comienza el lunes. Cerramos. Y ahí tenemos número de semana. Entonces, si revisamos a través del filtro, vamos a ver que va a ir escalando hasta llegar a 53. Cada vez que comienza otra semana, aumenta un número. ¿Ya? Y también, si lo queremos, podemos agregar un texto acá a la izquierda, comillas, semana, espacio, comillas, ampersand. Y ahí está. Semana 1, semana 2. ¿Ya? Ahora coloquemos tenemos después el día de la semana. Si puede ser en número o en día de la semana como texto. Puede ser lunes o puede ser 1. ¿Ya? De las dos formas. Entonces vamos a colocar primero el número de la semana como texto. El nombre del día de la semana. El nombre del día. Entonces sería día texto. Vamos a llamar día T. Y sería también a través de la función format. Y colocamos valor. En valor colocamos dates, coma. Y el formato en este caso es equivalente al que ocupamos para el mes, pero dirigido al día. Entonces sería 4 veces el carácter, pero el carácter es la D. 4 veces, cerramos, comillas, cerramos paréntesis, debemos a tener el mes en minúscula. Si lo queremos mayúscula, igual que en el caso anterior, colocamos adelante upper. ¿Ya? Y cerramos todo dentro del upper. ¿Ya? Bueno, entonces, y ahora el día tradicional. El día tradicional sería aquí una columna, sería el día solamente, igual, y la función sería day. Day con la columna dates, justamente. ¿Ya? Cerramos, no tiene el segundo argumento, cerramos inmediatamente, y va a aparecer 1, 2, 3, este es el día del mes, se me estaba olvidando. Este es el día del mes. ¿Ya? Si el mes tiene 30, 31, entonces es el día del mes. Lo vamos a cambiar mejor, día del mes. Que no haya duda. Lo malo es que las columnas no se pueden mover, no las podemos cambiar de posición. Es muy rígido el programa en eso. Y ahora vamos a agregar el día de la semana
por la función weekday. Weeknum era el número de semana de 1,54. Weekday es realmente el número, si es lunes es 1, si es martes 2, ¿no es cierto? De esa manera. Entonces, otra columna, se va a llamar simplemente día. Y colocamos weekday. Fecha sería dates. Y la columna, esto también es para especificar si la semana termina en domingo, termina el sábado. ¿Ya? El 1 es que la semana comienza el domingo y termina el sábado. El 2 es el que nos corresponde habitualmente. El lunes sería 1 y el sábado sería, y el domingo sería 7. Y la tercera opción, la semana comienza en 0 y el domingo sería 6 en ese caso. Entonces colocamos número 2 y cerramos. Ahí está. ¿Alguna consulta, duda? Esto es clásicamente una tabla de calendario. Se pueden buscar más columnas todavía. Podríamos crear una columna, por ejemplo, fin de semana, día laboral, ¿ya? Es un poquito más complicado, sí, pero se puede hacer, ¿ya? Crear una tabla, días laborales, es todo un proceso, eso no es tan rápido, porque hay que importar desde internet, o si ya lo tenemos en un archivo mejor, hay que importar una lista de días, cuáles son los festivos, porque día laboral incluye los festivos, no solamente sábado y domingo. ¿Ya? Entonces, se crea primero una columna que muestra si es fin de semana o no, y después se se agrega la columna festivos. Se puede crear una columna que se llame fin de semana, primero, después otra que se llame festivos, y después se concatena creando la unión de los dos, se crea la columna eh, días laborales. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí. Con eso, esto corresponde a lo respectivo a la tabla calendario. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, seguimos entonces. Cerramos y vamos a la siguiente guía, que va a ser la actividad 4. Copiemos para eso los datos primero. Copiemos el archivo 7 primero. Esta actividad 4 datos. Revisémoslo. Creo que este es un menú de universidad, un modelo de universidad, creo. Claro. Ahí está el maestro alumnos. Teóricamente son como los datos respectivos de los alumnos. El root, el nombre, el género, la fecha de nacimiento, comuna de origen, la carrera. Pero la carrera, la sede y la nacionalidad están con código, y la comuna también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una tabla que define de forma más completa la comuna, define más completa las carreras, más completa la sede y más completa la nacionalidad. Tenemos una tabla comuna que tiene mucho más que solamente la columna comuna. Aquí tenemos la superficie incluso, toda la estadística en función de las comunas. ¿Ya? En el caso de la carrera también tenemos una tabla que es más amplia que solo el nombre de la carrera. Tenemos el código de la carrera, el nombre de la carrera y en qué facultad se realiza, cuántos semestres tiene esa carrera y cuántos ramos tiene esa carrera. ¿Ya? Después tenemos una tabla país, que aquí solamente en realidad es el nombre del país como texto, pero luego tenemos en nota ramo 1
tenemos otra tabla, en notas, las notas de los alumnos. Aquí tenemos incorporado además la carrera y el ramo. La carrera y el ramo. Entonces tenemos una tabla, eso significa que tenemos también una tabla carrera. ¿Ya? Pero también provenía de, la carrera también proviene de maestro alumno. Entonces ahí tenemos la tabla carrera. La tabla carrera, el nombre sería el nombre de la carrera. Ah, esto ya lo vimos, ya lo vimos. Y bueno, eso sería entonces, esta columna entonces también lleva la carrera, pero también lleva el ramo, en que se registran, en el ramo en que se registraron estas notas. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a ir a buscar las instrucciones. Con eso tenemos un poco la teoría del ejercicio. Vamos a abrir ahora el archivo PDF. Ya, entonces, leamos la instrucción. Dice aquí, al momento de crear un dashboard, usted debe comprender que la información que otorgue servirá para tomar decisiones. Por ejemplo, si todos los alumnos son de Santiago, ¿será conveniente invertir en un albergue estudiantil? Si el 90% de sus alumnos fuese de región, ¿la decisión será la misma? Sabemos que existen carreras con mayor nivel de dificultad, pero ¿habrá alguna carrera que tenga demasiados alumnos reprobados? ¿Cuál es nuestro alumno más antiguo por fecha de nacimiento? ¿Podríamos sacar una estadística por edad? Existen errores de digitación en las notas, por ejemplo, notas sobre 7 o notas bajo 1. ¿En qué carrera? ¿En qué ramo? ¿Es algo particular de ningún ramo o es un problema generalizado en el caso de existir errores? Acá dejo algunos prints de reportes que podrán servir de guía. El trabajo a lo menos debe incluir gráfico de mapas, segmentador o filtro, tabla con formato condicional, cantidad de alumnos aprobados y reprobados, una visualización que no actúe con otra. Además, tiene que tener relaciones, a lo menos una visualización que no venga por defecto, aquí hay que descargarla. Imagen referencial de colores, los colores, visualizaciones, logos, son absolutamente a libre elección. ¿Ya? Disculpen. Luego, entonces vamos a... ¿cómo comenzaríamos? Bueno, exportando, conectándose con el archivo Excel para importar los datos. Ya está abierto. Entonces conectemos con ese archivo. Vamos a ir aquí a resuelto, a la carpeta nuestra. Estamos viendo aquí. Está abierto el archivo. Nunca se puede tomar si está abierto. Voy a cerrarlo. Bueno, ahí tenemos las tablas. No tienen nombre las tablas. Nos convendría mejor darle nombre en Excel, porque va a ser difícil, más lento, hacerlo en PowerPoint. Voy a cancelar este paso para nombrar las tablas mejor en Excel. Entonces voy a resuelto. Y bueno, le vamos a dar el nombre que está en la etiqueta, en la hoja. Juan Pablo, pero en el material que nos mandaste a nosotros, que es el zip, este aparece como archivo 8.2 y ya tienen nombre en las tablas. ¿Ya los tiene? Ah, no Sí. tiene. Ya. Bueno, mejor entonces. Voy a ser muy rápido en colocarlo. Pero este es el que. A ver, voy a verlo. Voy a abrirlo. ¿Será este archivo que yo le envié? Claro. Ya.
Bueno, este está mejor arreglado entonces. Ideal. Entonces, bueno, el nombre yo lo voy a ir agregando muy rápidamente a través de diseño. Aquí tomo desde la etiqueta de hoja, lo pego acá arriba. No puede llevar espacio, voy a quitar el espacio. Comuna. Ahora carrera. Nota ramo 1. Ramos. Y por último país. Bien, entonces está listo. Cerramos y volvemos a cargar. Entonces ahora sí, vemos los nombres, cargamos todas las hojas. Como están como tabla, no podemos confiar de que todo va a llegar bien. Cargar. Sigue cargando. Ya, cargó entonces. Bien, vamos a ver qué hacemos. Tenemos las instrucciones, recordemos. Hay que primero relacionar entre tablas. El consejo es primero relacionar las tablas. Eso sería lo ideal. Aunque podemos ir también a medida que sea necesario. ¿Ya? Podremos tratar de empezar a crear el informe y ahí nos vamos a dar cuenta que faltan algunas relaciones cuando tratemos de hacer cálculos. De las dos formas está bien. Entonces yo creo que vamos a ir creando primero, por ejemplo, estadística con informes. Vamos a calcular los promedios de alumnos, por ejemplo. ¿Cuál es? O el promedio por facultad, o el promedio por carrera. ¿Ya? Ya entonces vamos a crear un primer reporte. Vamos a tomar desde, a ver, busquemos maestro alumnos. Tenemos aquí nacionalidad, pero no, mejor otro aspecto. En maestro alumnos la carrera está como código. Entonces, mejor ocupemos carrera acá arriba. Y vamos a colocar nombre. Pero en la matriz. Entonces tomo la matriz aquí y agrego nombre de la tabla carrera. Y eso va a estar representando los nombres de carrera en realidad, no los códigos. Ahí los tenemos realmente. Y coloquemos los promedios. Entonces vamos a notas rápidas. Y tenemos 3 notas, pero no tenemos el promedio. ¿Ya? Revisemos las notas. Tenemos primero la carrera, que está con un código, el ramo que está con un código, y luego nota 1, y aquí tenemos un imprevisto. Hay notas que están sobre 7. Algo tiene que haber pasado, entonces tenemos que corregir eso. Vamos a tener que, y será el único, o habrá más casos. Vamos a la columna 2, también ocurre la columna 2. Vamos a la columna 3. En la columna 3 no ocurre. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que crear una segunda versión de la columna notas ¿Profe? 1 y notas 2. ¿Profe? Y vamos a tratar de resolverlo de forma sencilla, simplemente
Profesor, ¿me escucha? transformando las notas sobre 7 en 7. ¿Ya? Entonces vamos a crear una columna nueva Profesor, que se va a llamar nota 1 corregida. O profesor, nota 1, C mejor, para no escribir tanto en un encabezado. Y sería a través de un sí, pero sería if en el caso de DAX, si la nota es superior a 7, que escriba un 7 solamente, y si no es superior, que mantenga la misma nota. Sería eso. Entonces, colocamos un if. Logical test sería, aquí viene una pregunta, parece. Ya, adelante, siempre ustedes pregunten cuántas veces y cuando quieran. Está en plena y absoluta libertad. Hagan una pregunta, o dos, o tres, profe, todas las que quieran, es yo mejor, tenía una porque pregunta. le pone más dinamismo a la que... ¿Se escucha, profesor? Ah, sí se escucha. Pasa que Pero Juan Pablo no. parece que el profe no me escucha. Estoy diciendo que el profe no me escucha. Se clase, fue. que de repente se vuelve un poco... ¿Fue un comentario o una consulta? ¿Escucha los micrófonos, Juan? ¿Juan Pablo? Sí, ahora le aumenté un poco el Profe, audio, le escucho ¿me mejor escucha ahora. ahora? Sí, le escucho perfecto, fuerte y Ah, claro. ya, sí, que estamos. Profesor, tiene una consulta. Al cargar la tabla, que ¿Ya? toda la tabla que pusimos, me apareció un error, que había uno de los datos que estaba con problemas. ¿Es producto de esto mismo que estamos haciendo? Mire, veámoslo, pueden ser muchos motivos, veámoslo con su pantalla mejor. Es que ya lo cargué, Compártala ya cargué la información y de todas formas. ¿Se puede y ver? en el momento le dio un mensaje de error, pero igual sigue avanzando. Sí, igual sigo avanzando, pero en el momento me dio un mensaje de error que a uno de los datos que cargué no correspondía. Y le puse OK y me cargó igual la información. Igual se podría revisar con el Power Query, porque queda una estadística de los pasos que aplicó. Entonces ese ¿Sí? mensaje de error puede haber quedado en uno de los pasos dentro de Power Query. ¿Y cómo se Entonces puede ver eso? igual lo podríamos investigar, pero habría que verlo con la pantalla. ¿Yo le puedo compartir la pantalla? Claro, sí, por supuesto, esa es la idea. Sí, pero te estoy diciendo Adelante. se puede. Dice que no se puede. No. Ah, ya, por aquí esto tiene una maña. Tiro lo desactivo. ¿Dónde está la maña? No sé. Creo que está por aquí la maña. ¿Eh? No, esto no. Está... Compartir. Sí, es Compartir que... pantalla. Me voy a no tener sé. ahí sí. Ahora sí, profesor. Ya. Ahora puedo. ¿Se ve la pantalla ahí? Está empezando. Ahora sí, se ve todo. Ya. ¿Dónde me voy aquí para poder ver el...? Bueno, así como hasta se ve igual que como está actualmente, pero ¿Sí? investiguemos lo de Power Query. Vaya con botón, vaya a inicio, arriba en la pestaña inicio y ¿Mm? transformar datos. Presione al medio ese botón. ¿Aquí? Arriba, donde dice transformar datos. No, pero no en las pestañas, en el botón de al medio de la primera pestaña. Vamos a transformar datos. Estoy buscando, parece. Ahí está. Ahí está. Un clic solamente y ahí eso abre el Power Query. Ya, y aquí se pueden revisar, en esta tabla no hay un inconveniente porque se ven los tres pasos estándar, se podría decir. Cambiemos a la tabla común. A la izquierda, en el Power Query, a la izquierda están las tablas. ¿Aquí? ¿Sí? Aquí también, estos son los pasos convencionales, no hay una novedad. Veamos maestro-alumno. Tampoco se ve una En nota novedad. 1 es. Ya, entonces ahora parece que lo vamos a encontrar. Y si es aquí, otra forma de investigar es revisando los encabezados. Aquí no da valores. Claro, aquí en nota 1 hay un error. Claro, aquí está. DNA. Sería... a ver, seleccione esa celda.
data for la celda. Ah, es un error de división por 0. Habría que ver el Excel entonces, si tiene, hay una, porque en Excel estas celdas tienen que ser números. Si hay una fórmula en esa celda, claro, ahora exactamente, ahora el archivo, quizás, claro, ese es el motivo. Entonces escriba un número cualquiera mejor. Una nota, no sé, un 6 podría ser, pero no sea tan radical. Ahí está mejor. Enter, Claro, y ahora, hay que poner. Ah, sí, no se puede. claro, ya con eso se debiera arreglar. Guardar. Cierra como más. Y actualizar. Arriba. Ya está Perfecto. actualizado. Listo, que bien que lo encontramos. Ya, sigamos entonces. Voy a dejar de compartir para que comparta usted. No sé, cuando el que comparte se roba la pantalla de cierta forma. Así que cuando yo comparta, voy a volverle. Entonces ahora vamos a crear esta versión nota 1C de corregida en el fondo. Esto es algo inventado, en el fondo es para practicar un poco en las columnas calculadas. En el fondo es por eso solamente. Sería nota 1, si nota 1 ¿ya? Es mayor que 7, entonces punto y coma, entonces la respuesta sería 7. Para eso rebajarle esas notas que están superando el valor de 7. En el caso No contrario, cerramos. ¿cómo? Ya, entonces, en caso contrario, la nota debiera seguir igual. Entonces, incluimos la columna de que el valor no sea superior a 7, que se mantenga ese valor. Y listo. Con eso, debiera cambiar las notas que superaban a 7. Pero pasa algo. Ah, no, aquí está. La mayoría son 4,8. Se da mucho. Pero si vamos desde acá adentro, es que parece que está ordenada en orden ascendente. Podría ser eso. Claro, ya no hay notas superiores a 7. No las hay. Entonces se corrigió. Si hay otro caso más, habría que hacer lo mismo. Veamos en la nota 2, también ocurre lo mismo. Y en la nota 3, veamos al tiro, no, en la nota 3 no ocurre, pero tenemos que volver a realizar lo mismo con la nota 2. Entonces, nueva columna. Juan Pablo, ¿me puede mostrar la fórmula, por favor? Sí, por supuesto, aquí está. Era esta fórmula. Es un if que si el mayor a 7, conviértalo a 7. Y si no es mayor a 7, la respuesta falsa es que mantenga el mismo valor. Entonces, ahí está. Y vamos a volver a hacer esta fórmula para la nota 2 ahora. ¿De acuerdo? Voy a nueva columna. Sería nota 2C. Y también if. Pero ahora tomamos la nota ramo 2. Nota 2 solamente. Nota 2. Nota 2. Si es mayor a 7, coma. Entonces en ese caso, 7 solamente. Y así lo corregimos. Caso contrario, que mantenga la nota 2. Nota 2. Cerramos el if. Y ahí estaría hecha la fórmula. Bien. Entonces, que tenga un decimal es porque no tiene valor. Lo está ocultando porque no hay valor, es 0. Pero si queremos que se vea, cosa que le indiquemos desde aquí, un decimal a la vista. ¿Ya? Por si acaso. Un detalle solamente. Y ahora la nota 3 no necesitamos hacer lo mismo porque ya está correcta. Lo que ahora necesitaríamos sería el promedio. ¿Ya? Necesitamos el promedio ahora. Entonces, y aquí vamos a tener
un problema. O un imprevisto. Vamos a descubrir un comportamiento. Entonces coloquemos el promedio, pero para calcular el promedio, Juan Pablo, no, pero, perdón ¿sí? que interrumpa. Me sale error en la fórmula. No sé si estoy apretando algo. A ver si nota alguna diferencia. Si no, lo vemos de inmediato. En nuestra base, profe, creo que hay un tema de formato de las columnas, que están todo en texto. Ah, sí, de repente debiera ocupar este archivo, entonces. A Todo ver, en quizá. texto y hay una columna que yo no logro convertir en número. Hay una que se queda en texto y así no aplica la fórmula. Ya, lo voy a extraer de acá. Me la voy a importar de inmediato. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, entonces voy a colocar un 6 aquí. Esta nota también la voy a completar. Voy a ponerle un 5, ¿ya? Para no tener imprevisto. Aquí un sabotaje parece. Voy a poner un 6 aquí. Listo. Y voy a guardarlo en resuelto. Voy a cambiarme de archivo mejor para evitar diferencias con ustedes. Sería aquí. Y estamos en este. Pero le voy a colocar datos 2 por si acaso. Aunque saben, si lo guardo con el mismo nombre, lo reemplazo. Eso es mejor todavía. Va a ser entretenido. Lo guardo con el mismo nombre. Se va a reemplazar en realidad. Y esto no me interesa. Ya, cierro el PDF. Voy a abrir el Excel por si acaso para verificar que sea el mismo. Que esté igual, me han dicho. Sería aquí 7. Sí, quedó con todos los datos. Entonces, esperemos que lo pueda actualizar, porque puede que los nombres de las tablas no sean iguales, pero no, es muy probable que sí. Entonces, ahora simplemente actualizo, inicio, actualizar. Claro, aquí está detectando diferencia. Está detectando diferencia. Aquí transformar datos, configurar origen de datos. Claro. Bueno, voy a hacer más rápido. Comenzar de nuevo, yo creo. Podría cambiar el origen en todo caso, pero como las tablas ya están, van a haber diferencias entonces. No, pequeñas, pero van a haber. Ahí está. Claro. La clave no coincidió con ninguna fila de la tabla. Carrera 2. Ya, bueno. Vamos a cortar por lo sano. Vamos a cerrar sin guardar cambio. Ya lo voy a hacer a máxima velocidad. No vamos a poner el día. Sería entonces Excel 7. Cargar. Dos. Notas 1. ¿En qué tabla estaba como texto? En las notas por lo menos aquí están como números. Se ve bien en todo caso. Ahora también. No sé qué pasó. Ya, entonces, bueno, no se ve tan distinto. Bueno, lo esperable es que sea lo mismo.
nueva columna, sería entonces nota 1C, igual if nota 1 mayor a 7, coma 7, coma nota 1. Tenemos la primera columna. Ahora la siguiente, nota 2C, if nota 2 mayor a 7, coma 7, coma nota 2. Cerramos. Y la nota 3 ya existe. Le voy a dar, como la otra vez, también un decimal a la vista. Entonces ahora, para calcular el promedio, tendríamos que tener la cantidad de notas. Imaginemos que pueden haber notas que no están, que no se rindieron. ¿Ya? Entonces, bueno, para suponer una situación que nos haga pensar, se podría decir, porque en este caso es dividido por 3. Lo podríamos dejar simplificar de esa manera, sumar y dividir por 3. Pero vamos a crear una columna que se llame número de notas mejor, para practicar un poco fórmulas, ¿ya? O cantidad de notas. Entonces, se va a llamar número de notas igual, y vamos a analizar si la celda está vacía. ¿Ya? Entonces vamos a colocar if nota 1 corregida es igual, y aquí existe una función que busca los nulos, que se llama empty. Is empty. O puede ser null también. Ah, null no estaba. O blank. Cuando está vacío también es blank. Blank es equivalente a que no hay nada. Puede ser is empty o blank. ¿Ya? Entonces voy a mantener blank mejor. Entonces en ese caso vamos a colocar 0. Caso contrario, 1. Entonces si está vacío, se va a considerar con un valor de 0. Este primer if se va a sumar con el segundo, que va a analizar la nota 2 corregida. Y va a aplicar en el fondo la misma fórmula. Va a analizar si la columna nota 2 está vacía, en ese caso es 0. En caso contrario es 1. ¿Ya? Entonces, if nota 2 corregida es igual a blank, ¿ya? Entonces, en ese caso sería 0 como nota, y si no, 1. Y nos falta el último caso, la nota 3, también, misma fórmula, if, ahora nota 3 directa, es igual a blank, entonces el valor es 0, 0, si no el valor es 1. Y tendríamos contabilizadas cuántas notas están rendidas. Pero aquí siempre van a ser 3. En el fondo era para tratar de practicar un poco. No hay casos con menores notas. ¿Ya? Hay una consulta, parece. Ya, está alguien les está preguntando entre ustedes. A mí se me funciona y me aparece una persona con 2 notas. ¿Con 2 notas le aparece? Ah, es que yo rellené. Por eso que en el Excel habían unas celdas vacías. No era casual. Voy a eliminar un par de notas. Era por esa situación, se me había olvidado. Justo era, al comienzo era por lo mismo. Por ejemplo, aquí, y aquí, por ejemplo. Yo igual rellené, pero parece que me faltó 1. Ya, voy a intencionalmente borrar algunas notas. Efectivamente, el alumno 2 dio 1. Qué bueno. Entonces, ahora probemos a actualizar. Pero me mantuvo los mismos. A ver. No los mantuvo en realidad.
Bueno. Quizás está más abajo. Ah, no está en el mismo orden. Voy a ordenar por root ambas tablas. ¿Ya? Bueno, está funcionando, pero en algún lugar está. No está al comienzo igual que aquí. Voy a ordenar ascendente. ¿Y qué orden tendrá? Ojalá descubrir qué orden tiene. Porque no quedó con el mismo orden. Alumno 1, 1. Sí está desde el root. Está desde el root. Ya. Y aquí. Claro, no sé cómo coincide el orden ascendente. Bueno, sin la vida. Pero lo funcionó porque hay algunos casos con notas, con 2 notas también. Sigamos. Entonces ahora necesitaríamos, ahora sí podemos calcular el promedio. Sería nueva columna, sería promedio, igual, entre paréntesis, ¿no es cierto? Nota 1 corregida, más nota 2 corregida, más nota 3, y ahora dividimos por número de notas. Dividimos con notas. Ahí está. ¿Ya? Podemos aproximar un poco los decimales. Vamos a colocar número decimal y decimales 2. Ahí está el promedio. Ok. Bueno, con esto ya podríamos trabajar las visualizaciones. Nuestro objetivo era poder crear una visualización de promedio por carrera. Eso era en realidad el por qué estábamos con estas fórmulas. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? ¿Terminaron todos? Juan Pablo, ¿no hay una forma más fácil de sacar promedio? Porque si yo, por ejemplo, tengo muchos datos, ¿no hay una fórmula promedio? Sí, lo que pasa que sí existe, sería el average, se podría decir. Pero va a ocurrir una situación. Promedio 2. Vamos a colocar average. ¿Ya? Pero el detalle es que average solo es de una columna. Aquí ocurre una situación que uno se va como desorientando, se podría decir, porque las funciones no funcionan o no trabajan como de la misma manera que en Excel. Porque está siempre constantemente el hecho de que todo funciona como una columna completa. ¿Ya? Entonces, si todo funciona como una columna completa, el promedio es de esa columna solamente, de comienzo a fin. Si yo continúo de esta manera, por ejemplo, coloco nota 1, al final no va a ser más rápido. Si coloco nota 1 para que vayamos investigando, pero parece que agregué una medida, voy a cancelar. ¿Ok? Voy a eliminar esta columna. Ah, no, está como columna, no es el mismo ícono. Continúo entonces. Sería nota 1 corregida, y esta función no me permite agregar otra columna más. Entonces, y me va a dar el total, porque trabaja con toda la columna. Entonces, si comenzamos a aplicar lo que es la costumbre del Excel, en este tipo de circunstancias vamos a notar diferencias de comportamiento. ¿Ya? Para que esto diera resultado, tendríamos que recurrir a una función iterativa, que hay una categoría denominada funciones iterativas. ¿Por qué? Porque si no sucede esto, esta función no es iterativa. Esta función toma todos los datos de la columna
lo primero que hace es tomar toda la columna y llega a un solo resultado. Para que fuera fila a fila, tendríamos que elegir una función que sí trabaje con filas realmente, no con el total. Entonces, ya ese sería el average. Average. La X es de la clasificación iterativa. Entonces, en average tomamos el nombre, primero nos pide el nombre de la tabla, sería nota ramo 1, lo agregamos, coma, y ahora la expresión, porque así son las funciones iterativas, nos permiten tener una fórmula dentro para las filas, y luego tiene una segunda función que es como para la salida, que sería promediar en este caso. Entonces sería esa fórmula, podría haber sido en este caso, acá hay un comentario, vamos a ver qué. Ya, dime de inmediato. Voy a dejar esto acá, nota 2C. Voy a dejar en pausa. Esta es la fórmula. La fórmula del primer promedio. Ya. Ahí se ve. Fui en esta fórmula. Pero faltó, esta promedio no está bien. ¿Sabes por qué no está bien? Ah, no, sí está bien. Pensé por un momento que no estaba este paréntesis. Primero hay que sumar, primero debe sumarse todas las notas, llegar a un valor más grande, mayor, y después se divide por la cantidad de notas. Ya, entonces, retomemos promedio 2. Promedio 2, tratando de ocupar funciones, vamos a darnos cuenta que nos vamos a mover un poquito más. En la práctica, estas son cosas que existen. A veréis que necesitaríamos que primero sumara por dentro, sumara solamente las notas. Tendríamos que sumar las 3 columnas. Ya, qué bien, qué bueno que se corrigió. Entonces tendríamos que colocar nota 1C adentro, más nota 2C adentro y más nota 3. Ahí están la suma de las 3 notas dentro de average. Enter. Y no dio lo mismo. ¿Por qué? Porque no está dividiendo por la cantidad de notas. Entonces vamos a llegar a la misma fórmula. Es como trabajar un poco más incluso. Esta es la sumatoria completa. Entonces tampoco nos dio resultado. Si agregamos aquí, ¿dónde empieza? Aquí empieza. Tendríamos que, además, pero no va a llegar al mismo resultado. Tendríamos que acá dividirlo de nuevo por el número de notas. Número, como está con el circulito, no lo reconoce. Si escribo número, no lo va a reconocer. Tengo que escribir notas. Y ese es el promedio final del curso al final. Entonces no nos dio ningún resultado. ¿Ya? Un segundo, les digo al tiro. Tengo acá una alternativa. Claro, no, el promedio lo calculamos de esa forma. Ya. Ya, sigamos entonces. Entonces se fijan que no lo lleva como en la misma dirección. Entonces,
vamos a dejar acá al lado, pero vamos a ocupar el promedio a través de columnas, sin funciones. Entonces, bueno, ya podemos crear un análisis. Vamos a crear una tarjeta por el momento para ver por carrera, por ejemplo. Desde aquí, desde la tabla carrera, bajamos el nombre. Debemos a tener los nombres de carrera. Pero ahora tendríamos que incluir los promedios. Para eso tenemos que añadir a la matriz el promedio. Y sucedió, ¿no es cierto? Bueno, está sumando los promedios. Aquí claramente que dé el mismo valor es síntoma de algo característico, ¿no es cierto? Que falta relaciones. Pero tampoco está calculando el promedio. Podría tener un promedio correcto repetido, pero que estuviera correcto, que fuera el promedio final. Pero ¿por qué no está como promedio? Porque siempre la función por defecto es suma. Entonces tenemos que elegir aquí también promedio. ¿Ya? Ese es el promedio final del curso, pero no está pudiendo mostrar con detalles por carrera en el fondo, porque nos faltan las relaciones entre tablas todavía. Entonces, intencionalmente no las creamos al principio para aprovechar de que recordar, ¿no es cierto?, por qué se crean las relaciones, para practicar. Entonces vamos a dirigirnos aquí al modelo y vamos a acomodar las tablas. Con el zoom voy a achicar esto, a ver si es más rápido, y acomodo las tablas, presiono control y muevo la ruedita del mouse, así aplico rápidamente zoom y me puedo mover más rápido. Luego la amplío de nuevo. ¿Ya? Entonces, y veamos cuál es la tabla de hecho y cuáles son las tablas de dimensiones. Las tablas de hecho son las que almacenan información indefinidamente, que almacenan registros, es como la base de datos. Y las tablas de hecho son las que definen información. Por ejemplo, maestro-alumno es una tabla de dimensión, porque define los alumnos. Carrera también es una tabla de dimensión, porque define las carreras. Pero notas ramos 1 es una tabla de hechos, porque almacena notas. Y las notas se almacenan todos los años. Se agregan registros indefinidamente. También se pueden agregar alumnos indefinidamente, pero aquí no se repiten. En cambio, en una tabla de hechos sí se repiten. ¿Ya? Entonces, ¿qué tabla de hechos tenemos? Tenemos notas. Parece que es la única. Porque los ramos también es de dimensiones, comunas también. ¿Ya? Estas como las dos principales son estas dos. Las otras son satélites, se podría decir, de las otras, de las principales. Ahí está. No hay más, parece. Entonces, necesitamos ahora en particular unir las carreras con las notas, de alguna manera. ¿De qué forma podríamos unirlo? Voy a moverlo acá mejor de este orden. Habrá alguna columna que sea equivalente. Tenemos el código carrera. En nota está la carrera, sí. Pero nota se llama carrera, pero es el código realmente. Entonces se une código de la tabla carrera con carrera de la tabla ramo. Entonces ahí lo tiramos. Y quizás con eso ya se arregló. Y efectivamente, ya tenemos un detalle de las notas, de los promedios. ¿Ya? Bueno, eso para empezar. Podríamos tener además cuántos alumnos hay detrás de este resultado, una segunda estadística. ¿Ya? Entonces para eso colocamos, a ver, en notas ramos podríamos colocar el root. Como el root es de texto, activó una función de texto, que es la función primera. Pero lo vamos a transformar en recuento. Entonces ahí tenemos el total de notas que hay. No significa el total de alumnos, el total de notas. Porque estamos contando, al traer de la tabla notas, el contar significa que está contando las filas de la tabla notas. ¿Ya? Si queremos saber cuántos alumnos son, sería sin repetidos. Eso sería otro análisis. ¿Ya? Aquí podríamos mejor cambiarle el nombre de inmediato para no dejarlo para después. Que vamos a llamar promedio final, le vamos a llamar.
promedio final. Después al recuento le vamos a llamar número de notas. Y ahora le vamos a volver a agregar roots, pero eso va a representar, lo convertimos a recuento distinto, eso va a representar número de alumnos. ¿No es cierto? Ah, son todos diferentes, ¿eh? Ya, entonces, bueno. Está recuento distinto y acá abajo, y acá, aquí no. Bueno, resultó ser equivalente. Entonces, no lo necesitamos entonces, lo Juan eliminamos. Pablo, ¿Sí? perdón, el Cuéntame. número de notas, que el promedio, perdón, el recuento del root fue el normal o el distinto. El normal. Pensaba que iba a ser diferente que el recuento distinto, pero dio el mismo resultado al final. Ay, que a mí me muestra un resultado distinto al que estás proyectando, por eso preguntaba. Ah, sería interesante verlo entonces, porque yo quería un resultado distinto y me repitió el mismo resultado. Si lo convierto a recuento distintivo, me dio el mismo valor que el root, porque esta columna también es el root. Me dio el mismo valor. No, estoy con recuento normal yo. Ya, pero yo también. En este primer caso está recuento normal y en este segundo caso está recuento distinto y se mantiene el mismo resultado. Eso es el comentario. Bueno, entonces, por lo tanto, no lo voy a mantener porque se repite el resultado. Podríamos crear otro análisis. Podríamos ver que yo me acuerdo un poco de esta tabla, entonces por eso voy directo a algunos comentarios. Podríamos ver la edad de los alumnos. La edad de los alumnos. En maestro alumnos tenemos la fecha de nacimiento, pero no está calculada la edad. Entonces vamos a hablar de cómo se calcula la edad también. ¿Ya? Entonces, para practicar, vamos a crear una columna que se llame edad. ¿Ya? Vamos a crear una columna maestro alumnos. Entonces, una columna y se va a llamar edad. Va a presionar nueva tabla, aparece. Voy a poner escape. Nueva columna. Ahí está mejor. Edad, entonces. Y la edad normalmente se puede calcular recurriendo a una fórmula matemática, ¿no es cierto? O también recurriendo a funciones que nos apoyan en ese resultado. Si es fórmula matemática, ¿qué sería? Restar las fechas y dividirlas por 365 y aplicar un redondear sin decimales. ¿Ya? Eso sería una manera. Entonces sería la fecha más reciente menos la fecha más antigua. ¿Por qué? Porque a nivel matemático, la fecha más reciente ocupa un número más grande y la fecha más antigua ocupa un número más pequeño. Entonces siempre las fechas se restan desde lo más reciente a lo más antiguo. Eso es bien. Y en Excel también es igual. Entonces sería fecha de today, que sería la fecha actual, menos fecha de nacimiento. ¿Ya? Pero si lo dejamos hasta ahí, eso nos daría cuántos días, pero en formato número. Voy a quitarle el tipo de datos, fecha y hora. Voy a colocar número entero. Aceptar. Esto sería los días de vida. La edad en días. ¿Ya? Y luego, si dividimos por 365, sería ¿cuántos años, no es cierto? Pero estaría con decimal. No lo está mostrando porque está con número entero. Qué bueno que esté de esta manera, porque está aproximando sin que tengamos que ocupar la función round. ¿Ya? Ya descartó los decimales. Entonces está muy bien. Ahí tenemos esa es una manera. La otra es que tenemos también una función que nos sirve justo para este objetivo, que es dateDiff. dateDiff es justamente para restar fechas, pero
la función tiene algo muy especial que nos permite elegir en qué unidad queremos la respuesta. Puede ser en días, en meses, en semanas, en años, en trimestres. Es muy amplio como para elegir las respuestas. Entonces voy a crear una columna que se llame edad 2 para ver cómo sería en ese caso. Edad 2 igual, y ocupamos entonces dateDiff. Devuelve el número de unidades, unidad especificada en intervalo entre las dos fechas de entrada. Entonces, tomamos esta función. Fecha 1 tiene que ser la más reciente. Entonces sería today. Y la fecha 2 la más antigua. Sería fecha de nacimiento. Ahí está. Y luego, coma, último argumento, en qué unidad queremos la respuesta. Y hay hartas alternativas para elegir. Entonces, y justo la última es año. Ya. Entonces tomamos ya, cerramos y enter. Parece que era al revés. Era, curiosamente, bueno, en el anterior era primero el today. Vamos a invertir. Primero fecha de nacimiento, coma, y después el today. Ahí está. Entonces, ahí tenemos. Y dio igual, siempre igual. Bueno, ya teniendo la edad, podemos añadirlo a alguna visualización para calcular la edad de los alumnos, seguramente. Algún informe que nos sirva. Entonces, Juan Pablo, ¿puede mostrar la fórmula de edad? por supuesto, la fórmula con... La fórmula solamente sería esta. Gracias a los paréntesis de nuevo. ¿Falta un paréntesis? No, sí está ahí. Está el paréntesis. Sí, a mí me faltaba, por eso no me da. Ah, ya. Ya. Estupendo. Aquí tengo la fórmula de promedio, la medida de promedio, pero es un poco adelantado verla porque no hemos visto todavía el calculate. Y se podría calcular a través del calculate. ¿Ya? Pero ya, nos vamos a desviar un poco. Cuando hablemos de calculate, vamos a ver luego esa misma fórmula. Entonces, bueno, tenemos que podríamos calcular el promedio de edad ahora aquí al lado, que tiene las facultades. Entonces vamos aquí a nuestros alumnos, edad. Entonces, y coloquemos mejor la función promedio. Tenemos el promedio de edad de cada carrera. Con un decimal, mejor sin decimales. Sin decimales mejor. O con un decimal como máximo. Entonces, edad. Aunque la edad no tiene decimales, los está colocando en la matriz. Ahí está mejor. Bueno. Eso por un lado. Realicemos otra visualización. Bueno, podemos añadir un segmentador para, por ejemplo, o mostrar por nacionalidad cuántos alumnos son extranjeros, cuántos son nacionales. Podríamos crear ese ejercicio también. ¿Ya?
¿Podemos realizar eso actualmente? Sí. Pregunta, no hemos visto la función calculate todavía, parece, ¿o sí? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿No? No, aún no la vemos. ¿No? Ya. Entonces, bueno, ahora vamos a comenzar a comentar de la función calculate. En este ejercicio se ocupa bastante el cálculo. Calculate es una función, es como la función por defecto de las medidas, o de las fórmulas DAX en general. Es una de las predilectas, se podría decir, porque es muy versátil, es muy cómoda, muy fácil de ocupar, y tiene mucha amplitud, en el sentido de que no significa, no es sinónimo de un tipo de cálculo en particular, sino que sirve para cualquier tipo de cálculo. Pero sí tiene un rasgo que lo representa, y es que, y por eso es tan ocupada, que permite añadir restricciones. Viene como, considera en sus argumentos la posibilidad de añadir restricciones o filtros, se puede decir. ¿Ya? Es como, el cálculo es como combinar el sumar sí con el contar sí, con el promedio sí, con el sí también, el sí por sí mismo, ¿ya? Y todo eso en una sola medida, o en una sola función. Tiene solamente dos argumentos. El primero es expresión y el segundo es filtro. Pero los filtros son indefinidos, todos los que están disponibles, todos los que sean necesarios. Y otra característica que lo pone por encima, es que trabaja con el modelo completo automáticamente. Las funciones iterativas, como el SUNX, ¿no es cierto?, el AverX, esas solo trabajan dentro de una sola tabla. Se elige en qué tabla trabaja. Y no está preparada, no es para eso, no es para combinar con columnas que son de tablas externas. Pero el cálculo es al revés, está diseñada para trabajar con todas las columnas del modelo en simultáneo, a menos que todavía el modelo no esté completo con respecto a sus relaciones. Pero si está con sus relaciones ya funcionando, va a trabajar o va a moverse con todas las columnas del modelo sin dificultad. ¿Ya? Entonces ahora vamos a crear una medida que se llame nacionales, por ejemplo, con la función calculate. Entonces sería que me están llamando, no sé, un teléfono desconocido, y generalmente, ya segunda vez que me llaman, generalmente son llamadas que cortan. A ustedes les debe pasar también. Son como bots que llaman, se puede decir, y están verificando una base de datos, si el teléfono está activo, no sé. Todos los días, una o dos veces, llaman, uno contesta y se corta. Y al final uno no sabe si es una llamada de verdad o no. Entonces, bueno, entonces, ahora sí, vamos, en Maestro Alumno vamos a crear nueva medida, y esta medida se va a llamar nacionales. ¿Ya? Y la función va a ser entonces calculate. Y me vuelven a llamar ahora. Me respondo un mensaje de texto y vuelven a llamar. Entonces calculate, expresión, y luego filtrar. Y se fijan que hay indefinidos filtros. ¿Ya? Hay una fórmula principal, esto es como la función iterativa, pero la función iterativa es al revés. Primero tiene tabla y después la expresión. Aquí debe tener la expresión y después el filtro. Entonces la expresión en este caso sería contar los roots. Porque tenemos que contar estudiantes. Puede ser conta para que pueda contar root, que es texto, y voy a colocar roots. Root me sugiere de maestro, alumno o de notas ramo 1. Es más fiable
maestro de alumnos porque no está repetido ahí. ¿Ya? Entonces, y luego, luego el filtro sería que la nacionalidad sea 2. Entonces voy a maestro alumnos, maestro alumnos nacionalidad, sea igual a 2. Si quisiéramos ocupar chilena o Chile, tendría que estar relacionada a la tabla país, y no está relacionada todavía, parece. ¿Ya? Entonces lo vamos a poner de esa manera, pero tenemos que relacionarlo. Ahí estaría listo. ¿Ya? Como es una medida, no queda el resultado a la vista. Podríamos agregar a esta matriz el resultado esto, perdón, se debería llamar no nacionalidad, se debería llamar chilenos. Sería aquí, nacionales. Ah, claro, nacionales, está ahí. Y lo agrego entonces. Ya tenemos la cantidad de nacionales, serían 6.209 en total. Ahora vamos a crear una medida que se llame extranjeros. ¿Ya? Entonces también de aquí también algo muy parecido, nueva medida, pero lo vamos a calcular con nombre. Para eso vamos a revisar si país está relacionado, no lo está. Entonces necesitamos relacionar el código país con nacionalidad. Ahí lo tomamos y vinculado está. Ahora sí lo podemos añadir a el cálculo. Queremos entonces la medida que se llame extranjeros. Nueva medida. Extranjeros. Y también un calculate, que sería también cuenta de roots, conta roots, root de maestro alumnos, pero ahora filtrando que veamos desde aquí, desde país, ¿cómo se llama? Se llama país. Filtrando entonces que país está con acento. Esta es una de las dificultades. Cuando eso ocurre, cuando hay columnas que es difícil de tomar, porque están generalmente el problema de los acentos es algo problemático, siempre el carácter de acento, igual que el número, el numeral, como se dice, también es un carácter problemático para reconocer esa columna. Entonces, para cuando ocurre eso, es mejor comenzar por el nombre de la tabla. Voy a colocar, bueno, el nombre de la tabla ocurre lo mismo. Bueno, voy a escribir PA y ahí está. Ahí lo logré encontrar. Entonces, país distinto, y tendríamos que ver cómo está escrito. ¿Cómo está escrito Chile? Si está escrito chileno, está escrito solo como Chile. Ya, perfecto. Entonces volvamos acá a la fórmula que quedó inconclusa. ¿Ya? Ahí hemos vuelto, distinto, comillas, chileno. Chile solamente, Chile. Y ahí estaría lo necesario, en teoría. Veamos si nos da el resultado. Vamos a la matriz. Y busquemos extranjeros y lo agregamos. Entonces, entre ambos tiene que dar 14.000. Y parece que eso es lo que está dando. ¿Ya? Se nota en realidad. Ahora podemos sumar con calculadora, podríamos crear una medida, pero sería un poco exagerado. Pero con calculadora no sería muy exagerado. Vamos a sumar mejor. Sería aquí 6.209 más 8.771. 14.980, entonces estamos bien. Bueno, ahí tenemos otra estadística entonces. Pero estoy orientándome, más que crear un dashboard, estoy orientándome en obtener los resultados que son como característicos, se podría decir. Pero luego vamos a pensar en crear un bonito dashboard, además. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué más podemos buscar? Podríamos graficar a los alumnos por el país, con un gráfico de mapa. Entonces vamos al país, al mapa
a la visualización mapa, y en ubicación deberíamos ocupar la columna país. En ubicación, no en leyenda. Ahí. Ahí vemos todas las nacionalidades, la procedencia de los alumnos. Pero no está todavía la magnitud, necesitamos agregar en tamaño, agregar el roots. El roots desde maestro alumnos. El roots. En tamaño. Deberíamos más o menos la proporción a través de los países. ¿Ya? La próxima clase le vamos a dar un toque más artístico a este dashboard. ¿Ya? Podríamos también, están las carreras y las facultades. Podríamos tener los resultados de las facultades también. Estas son las carreras. Ahora busquemos las facultades. ¿Las facultades dónde aparecerán? Tienen que aparecer dentro de carreras seguramente. Ahí está facultad. Entonces creamos también una matriz. Incluso podríamos crear con segmentadores en la facultad. Agrego un segmentador aquí que ocupe facultad. Ya, ahí está. Y para que se vea mejor, así funciona, pero tiene como poca presencia, ¿no es cierto? Es una matriz. No, es un segmentador. El segmentador, con embudo. Entonces, pero vamos a cambiar, en general para que tenga una orientación horizontal. Y así se ve más clásico, ¿no es cierto? Ahí está. Un segmentador. Esto me imagino que debería estar más bien arriba. Por ahí. ¿Qué otro segmentador podemos? Siempre las fechas nos sirven como segmentadores. Pero fechas de nacimiento será útil. No sé. Podríamos crear, sí, un segmentador de fechas que sea numérico. No, mejor que es por edad. Un segmentador que sea por edad. Para que podamos revisar los resultados por rango de edad. Eso sería interesante. Entonces voy a agregar también un segmentador, pero luego le vamos a dar un toque más artístico. Y agregamos edad. Y tenemos entonces que esto automáticamente también nos muestra el mínimo y el máximo. Comienza en 17 años, termina en 71 años. ¿Ya? Entonces aquí podríamos filtrar los resultados. Recuerden que los segmentadores son filtros en realidad. Podríamos filtrar todos los resultados y crear un rango de edades. O podría ser, si se superpone, una misma edad. ¿Cuántos promedios, cuántos alumnos, cuántas notas hay en la edad de 35 años, por ejemplo? Bien. Entonces, tenemos esta posibilidad que se olvida a veces tener este segmentador, yo le llamo de perilla. No tiene nombre, me imagino, en realidad. ¿Sí? Hay 3 modelos de segmentadores. El horizontal, el de números, este en realidad es de números, ¿ya? Que aparece una perilla. O 2 perillas. Y después está el de ticket, ¿no es cierto? El de selección múltiple. Son 3. Bueno, ¿qué podemos además agregar? Podríamos aquí curramos. ¿Qué es lo que es? Curramos. Ah, cantidad de ramos. Cantidad de ramos, claro. Y semestres. Ya. Bueno, veamos los resultados por facultad también. Podríamos crear un gráfico que mostrara los resultados por facultad. Un gráfico circular. ¿Ya? Entonces aquí agregamos la facultad.
Y falta los valores, que podría ser los promedios. Promedios sería interesante, ¿no? Vamos a notas. Promedios. Valores. Pero con promedio también. Tenemos el promedio por facultad. ¿Ya? Por un lado, debiéramos agregar seguramente en la etiqueta la leyenda, que eso es algo que hacemos seguido. Entonces vamos aquí a la brocha y entramos a etiqueta y seleccionemos todas las etiquetas. Y luego de eso vamos a desactivar la leyenda. La desactivamos. ¿Ya? Ahí ocupa menos espacio. ¿Ya? El título sería promedio por facultad. ¿No? Aquí voy a colocar algo rápido solamente. Ahí está. Y podríamos tener además una lista de alumnos por facultad, aquí al ladito. Algo rápido, que no esté con promedio, que esté como tarjeta de varias filas. Aquí. Tarjeta de varias filas. Va, pero lo cambié sin querer. Deshacer, control Z, tarjeta de varias filas. Entonces queremos algo rápido, algo acotado. Entonces en tarjeta de varias filas coloquemos desde carrera, la facultad, y luego la cantidad de alumnos. Desde maestro alumnos, el RUTS. Pero cambiando RUTS a recuento convencional, como es de maestro alumnos. Y aquí cambiamos el título, la etiqueta de categoría, ¿cómo se llama? Aquí sería número de alumnos. Ahí está. No sé si este se vea, puede que no se vea tan bien en realidad. Quizás es mejor una tabla, sería más resumido. Lo vamos a convertir en tabla mejor. Entonces, aquí sería más resumido, eso sería. Esa era en realidad mi idea. ¿Ya? Pero con un poco más de tamaño. Cuadrícula. Tamaño. Ahí está, parece. Y falta colocar el título. Aunque eso mejor lo traspasamos. Con copiar formato. Y falta escribir el título. Pero como que no copió el formato, porque el título se había activado. Copiar formato. Tampoco se activa. Vaya, qué extraño. Bueno, lo escribimos entonces. Sería alumnos por facultad. Bueno. Esto puede mejorar. Estamos viendo algo rápido por el momento, pero vamos a hacer un bonito informe en la próxima clase. El recuento, el detalle es que cuando se aplica recuento, nunca ocupa punto de miles. ¿Ya? Nunca lo ocupa. Habría que crear una medida de recuento que tuviera configurado el punto de miles para que los recuentos tuvieran punto de miles. Porque los recuentos con funciones de resumen nunca agregan punto de miles. Bueno, entonces aquí podríamos mejorar
el nombre del cálculo, dice en este caso. El recuento de root sería número, lo voy a ponerle acá. Quedó, claro, quedó muy compacto ahora. Voy a colocar que el encabezado esté centrado horizontalmente. Voy aquí a formato. Encabezado debe estar. Aquí está, encabezado de columna. Esquema, alineación. Centro. Ya. Podría tener un color de fondo incluso. Bueno, ahí nos estamos yendo en otra dirección. Ahí está. No hemos guardado. Vamos a tomar el nombre del archivo. Actividad 7, actividad 4. F12. Y lo guardamos, entonces, pegando el nombre. ¿Ya? Bueno, y falta mucho análisis por extraer de esta base. Aquí se puede añadir mucha más información. Entonces, podríamos ver resultados por género. Por género es lo que también verlo. ¿Ya? A ver, agreguemos. ¿Qué podríamos ocupar con género? Podríamos ocupar Trimap, que no lo hemos visto. El Trimap es muy básico en todo caso. ¿Ya? También está en Excel. Entonces aquí vamos a agregar a Trimap. El grupo va a ser género. Y luego, en valores, obviamente, el roots. Roots. Ahí está. Y a través de las etiquetas, debiéramos activar los resultados. Porque no nos está mostrando. Podría tener un subdetalle. Podría tener además un subdetalle. A ver, tratemos de aprovechar nacional y extranjero. Eso podría ser un detalle. Nacionales. Claro, parece que al ser medida no lo soporta. A ver, voy a colocar nacionalidad. Ahí lo soportó. Pero es demasiado detalle. Tendríamos que crear una columna entonces, o función sí, si necesitáramos realmente con Trimap bien ver esa información. Pero busquemos qué le podemos agregar. No hay muchas opciones. Bueno, busquemos colocar los resultados a través de las etiquetas. Entonces, sin leyenda no se necesita. Colores de datos. Etiqueta. Ahí está activada la etiqueta. Está con unidades, eso siempre redondea exageradamente, mejor desactivarlo en muchos casos. ¿Ya? Pero nuevamente no tiene puntito miles. Tamaño de texto, un poco más grande. Y colores de datos. También deberíamos, ojalá, aumentar de tamaño, ¿no es cierto? Etiqueta categoría debe ser. Ahí aumentamos. Ahí está. Entonces cambiamos el título. Que este no es el título, este es en realidad la operación. Recuento de root. ¿Ya? Sería cantidad de estudiantes. Cantidad de estudiantes por género. Bueno, eso se lo agrega automáticamente. Lo otro que lo desactiváramos y colocáramos un título solamente.
Eso podríamos realizar. Desactivamos la etiqueta, el encabezado. Debe haber encabezado por aquí. Activemos el título. Ah, ya. Aquí, no, en realidad es un título. Pero encontramos que podemos borrar el texto por género. Estudiantes, claro, por género también. No estaba mal. Pero con el mismo tipo de letra. ¿Ya? Y como es habitual, mismo formato. ¿Ya? Bueno. Entonces, ¿alguna consulta, duda? ¿Ninguna? Por mi parte, profe. Ya. Miren, vamos a, por ejemplo, vamos a aplicar un cálculo nuevo, más específico. Para eso ocupo mucho este archivo, para ejercitar cálculos, porque podemos, por ejemplo, contar alumnos por nacionalidad, por carrera, y agregar varias restricciones. Y eso sirve para ejercitar el cálculo, justamente. Entonces, por ejemplo, podríamos ver los estudiantes de ingeniería aprobados. Ah, falta crear la columna aprobados todavía. Necesitamos esa columna en realidad. Vamos a crear una medida, pero deberíamos crear una tabla de medidas para que no estén dispersas. Eso, cuando hay muchas tablas, en realidad hay que aprovechar las buenas prácticas, ¿no es cierto?, lo que es trabajar de forma ordenada. Entonces voy a crear mejor de inmediato, vamos a crear una tabla de medidas. ¿Cómo se empezaba la tabla de medidas? Creando una tabla con especificar datos. Ahí hacemos clic y abajito le vamos a escribir medidas, aceptar, y eso ya la crea. Ahí está medidas. El siguiente paso es mover una medida a la tabla. Voy a mover nacionales. Para moverla, tomamos el nombre de la medida y en tabla inicial cambiamos a la tabla medidas. Una vez hecho eso, ya podemos borrar la columna instrumental que tenía, que era la columna 1. Eliminamos la columna original, dejamos solo la medida. La elimino, eliminar del modelo, y en ese momento se convierte en tabla medidas. Ahora muevo las otras medidas que faltan, falta otra más, que era extranjeros, medidas. Y no tenemos otras por el momento, parece. Entonces las medidas no requieren estar en una tabla en particular, entonces las podemos agrupar mejor, se ve más ordenado. Y vamos a ver si alcanzamos. Los aprobados. Vamos a crear una medida que se llame aprobados. Entonces, nueva medida. Podría ser una columna calculada también, pero no es necesario. Sería aprobados. Aprobados igual cálcule, ¿ya? Y la expresión sería si el promedio es mayor o igual a 4. Entonces sería promedio, se llama promedio la columna. Claro, promedio, pero como es el sum del promedio, ¿ya? Para que traiga el valor solamente. ¿Ya? O podría ser calculado adentro del promedio. ¿Ya? Pero lo vamos a traer de esa manera. Sum del promedio es mayor o igual a 4. ¿Ya? Y bueno, en este caso, en realidad no necesitamos un cálculo, porque no estamos restringiendo el resultado. El cálculo es cuando se requiere un filtro. En este caso,
Bueno, si queremos que sean los ingenieros aprobados. No, aprobados, claro, podría ser. Sería de esta manera. Los aprobados, disculpen, sería de esta manera. Sería un cálculo de aquí. Y donde la expresión de filtro sería que el promedio justamente sea mayor o igual a 4. Ahí está. Sum de promedio en donde la nota promedio es mayor o igual a 4. Entonces ahí tenemos, si lo quisiéramos ver, voy a crear una hoja, obviamente. Voy a ocupar una matriz, para que veamos rápidamente el resultado, estamos en la hora ya. ¿Qué Y es la matriz- fórmula? la fórmula está, Si nos puede mostrar la fórmula, por favor. sí, aquí está, aprobado. Una forma cortita, no es más grande esto. Sum es para mostrar el valor solamente. En realidad no está afectando el resultado. Solo mostrar el valor. Pero lo está filtrando para promedios que sean sobre 4. Esos serían los aprobados. ¿Ya? Y para terminar, quiero ver el resultado. Disculpen, pero vamos a colocar la carrera, nombre, en fila, y coloquemos aprobados. En valores. Pero los aprobados tienen que estar con es que está sumando las notas. Deberá ser corrección, deberá ser un conta de roots. Claro, qué extraño que lo pensé de esa forma. Un conta de roots. Ahora sí. Ahí está. Son 11.000 los aprobados. ¿Ya? Y aquí le podemos aplicar formato. Ahora sí podemos aprovechar el formato. 11.000 los aprobados. Bueno, y lo vamos a dejar hasta aquí. Nos falta después los reprobados. Bueno, entonces, que tengan una estupenda tarde y continuaríamos el jueves. El jueves retomamos. Ya nos toca continuar. Gracias. Chao, chao. Que les vaya bien. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias a ustedes también por participar, por la asistencia.